Me voy con Luis Soriano, Derechos Humanos. Luis, te abrazo con afecto. Excelente martes. Hola, Toño. Muy buenos días tengas tú y todo tu auditorio. ¿Cómo les amaneció este martes? Perfecto, hablando de Fin los... de mes, fin de mes. Hablando de los fraudes, mi queridísimo Luis. Sí, oye, casi se perdió el sonido. Pero fíjate que hoy es un día que hay que analizar y que hay que ponderar mucho, porque hoy es el Día Mundial del tema de trata. Sí. Tema delicado, tema que hay que analizar y ponderar. ¿Cómo ves este día? Pues hay que ponderar y hay que ratificar como medios de comunicación que no están solos o solas aquellas mujeres que sufren esto, ¿no? Sí, así es un tema súper delicado. El día de hoy es fundamental para poder analizar y ponderar este tema, porque fíjate que en este año el tema de trata de personas está enfocándose mucho a la situación de infancias, de niñas, niños, de adolescentes, que viene siendo uno de los fenómenos más delicados que estamos viviendo en el mundo entero, porque el tema de trata de personas, el 70%, pues obviamente las principales víctimas son mujeres y niñas, y el 30% restante son infancias. Por tal razón, a nivel mundial, se ha venido analizando y derivado de los análisis que se han hecho, se ha ponderado que el tema de trata de personas se debe de enfocar en este año al tema de las infancias, por ser un grupo además de vulnerable, también en una situación de muy alto riesgo por la indefensión en la cual se pueden ubicar. ¿Cómo ves? Sí, vamos, analicemos, ilumínanos, por favor, Luis. Mira, fíjate que identificamos que a nivel mundial, como lo mencionaba, es el segundo sector de mayor vulnerabilidad que tenemos en el mundo. Y yéndose a México, ubicamos que se han identificado alrededor de 370 y tantas víctimas a nivel nacional en este último mes, este último año, y en Puebla se tienen identificados 34 casos de tema de trata, siendo el 2023 el año en donde mayor cantidad de trata de personas se ubicaron, con 71 personas que se ubicaron en este fenómeno. Por tal razón, es necesario, además nos ubicamos en octavo, noveno lugar, Puebla, el estado de Puebla, con este tema de lo de trata de personas. Por eso es tan importante, Toño, que se tome en cuenta y que se realicen todas las acciones necesarias para romper con esta situación que estamos viviendo, y más por la geografía en la que nos ubicamos. Estamos ubicados muy cerca de uno de los epicentros mundiales en el tema de trata de personas por explotación sexual, que lo tenemos muy cerquita de la ciudad de Puebla, capital. Sí. Y por tal razón tenemos la obligación y el compromiso como Puebla de tener que realizar acciones de prevención que puedan romper con este fenómeno tan lacerante y tan lamentable que rompe estructuras sociales. A ver, hay que concientizar esto, Luis. Sin duda alguna hay que gritarlo fuerte, concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano o trata de blancas. Y justamente como tú, como los medios de comunicación, tenemos que promocionar y proteger sus derechos. Sí, tenemos la obligación primero de visibilizar Claro. el tema de trata, que es lo fundamental. En segundo término, tenemos que visibilizar qué significa trata también. Y trata es la referencia de la explotación, o lo que le llaman actualmente la esclavitud moderna. Y para poder realizar trabajos forzosos, o que no esté la persona necesariamente con la voluntad de quererlo hacer. Y la explotación puede ser desde explotación sexual, explotación laboral, explotación de todo ese tipo de dimensiones, pero también la trata es un fenómeno que puede motivar inclusive el tráfico de órganos. Entonces es Exacto. todo un tema, y eso motiva obviamente el tema de desaparición forzada, etcétera. Tocaste un tema interesantísimo. Hay un lugar en el estado de Tlaxcala, Tenancingo me parece, sí,
que justamente el espejo es la trata de blancas, pero en el fondo es el tráfico de órganos, que deja mayormente billete, ¿eh? Sí, actualmente se le llama trata de personas, ya trata de blancas ya es un concepto que personas, claro. es trata de personas, y precisamente el tema de hablar de tráfico de órganos también es un tema que no se pone mucho énfasis, pero que también existe y que esto motiva también muchas veces la desaparición de las personas, ¿no? Por el tema de la utilización de órganos Sí. vitales de las personas, y que eso motiva que las personas que se dedican a esta actividad ilícita pues tengan que buscar desaparecer los cuerpos de las personas, de los órganos que se tomaron para el tráfico de órganos. Entonces sí es un tema sumamente delicado que se está viviendo. El tema del tráfico de órganos es un tema súper delicado porque además es más fácil de ocultar el tráfico por el tamaño de los órganos que se trasladan, aunque el traslado es más complejo por el tema de la temperatura, la inmediatez, etcétera, pero aún así es un tema también muy delicado, que el tráfico de personas que tienes que transitar, que tienes que dar alimentación, que tienes que cuidar, etcétera, etcétera, pero también es un fenómeno que se tiene que poner y valorar. Y me reto más, Toño, a que una vez que identificamos estos fenómenos, es que tenemos que hacer nosotros como personas, como familias, frente a este tipo de situaciones. Y me parece que es fundamental que tengamos que entender que la prevención es la mejor arma que podemos tener frente a este tipo de situaciones. Y lo primero es las redes sociales. Las redes sociales tenemos que tener mucho cuidado, no solamente de cómo las utilizamos nosotros, sino también la supervisión que tenemos que tener nosotros con nuestros hijos, con nuestras hijas, porque muchas veces el traficante entra por la computadora. Y desde ahí tenemos que tener mucho cuidado de esto, porque es fundamental tener que cuidar a nuestros hijos, inclusive en nuestro hogar, porque la computadora, el internet, las redes sociales, es una ventana que no tiene cuidador, que no tiene policía, que puede estar entrando cualquier persona sin necesidad de ser invitada. Mira, me dice el auditorio 0191, la trata de personas es un delito que trasciende fronteras, que muta, que se adapta y se extiende con facilidad. Sí, eso es lo que lo hace todavía más complicado para romper con este fenómeno, porque pues en un estado de derecho y un estado como México, lo que vivimos es normativas diferentes un estado y otro, y hay poderes judiciales, hay fiscalías diferentes entre un estado y otro, por ejemplo, Puebla y el estado de Tlaxcala, México, Estados Unidos, Guatemala, por ejemplo, y pues ni hablar de continentes, ¿no? Sin embargo, para los tratantes, para las personas que se dedican a este tipo de ilícitos, no existen fronteras. Para ellos existen nichos, existen polígonos de crecimiento, de tránsito, y, por ejemplo, en Latinoamérica somos 32 rutas que se tienen identificadas de las 80 y tantos, 90 y tantas rutas que se tienen como magnificadas de lo que existe. De esas, imagínate, 32 están en Latinoamérica. Entonces, sí son temas sumamente delicados y que tenemos que tener un enfoque muy claro. Y te digo, la prevención es el Internet, el poder generar y construir redes de protección entre familia, amigos, conocidos, maestros, escuelas, colonias, etcétera, para identificar quiénes son nuestros hijos, quiénes son nuestros nietos, quiénes son nuestros familiares, y poder estar avisando si de repente hay un niño, una niña que va caminando con alguien que identificamos que no es familiar del niño. No sé, hay muchos mecanismos que tendríamos que estar implementando, y principalmente es la construcción de las redes de protección, y el tejido social es cómo nos podemos proteger, porque a lo que le apuestan el tema de trata es al rompimiento de la comunidad o de la colectividad, que no son solidarios unos con otros, porque eso hace que ellos puedan explotar este tipo de carencias sociales para beneficio propio. Sí, sin duda. ¿Con qué rematas, Luis? Pues el día de hoy es un día que debemos de reflexionar todas y todos y ver que no solamente los niños que tenemos nosotros
que seamos papás, seamos tíos, etcétera, son los niños que tenemos que cuidar. Tenemos la obligación de cuidar también a los niños que no conocemos, a las niñas que no conocemos, a las mujeres que no conocemos, porque finalmente es una obligación de todos como comunidad tener que participar de manera solidaria para construir y reconstruir el tejido social. Correcto. Las 9:04 a.m. Redes sociales. Luis Soriano BC, B de voz, C de ciudadana, Luis Soriano BC, ahí nos encuentran en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, etcétera. En Facebook subimos música de heavy metal, principalmente, súmense que vale la pena, está muy divertido, de repente subimos videos ahí entretenidos, de actualidad, etcétera. Perfecto, gracias Luis Soriano, Derechos Humanos, Abrazo, esta mañana en Punto. Te abrazo con afecto.